Hola, buenas noches. El Señor les bendiga. Eh, Primeramente le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tengo de estar aquí delante de ustedes, esta nueva oportunidad que tengo de servir como instrumento. Quiero en esta hora, en la lección de la sangre del pacto 3, eh, creo que usé algunos términos que no debía haber usado, que están mal aplicados. Entonces me expliqué mal. Entonces el video como tal fue borrado. Y bueno, en otra ocasión lo publicaré nuevamente con esos tres puntos. El punto 7, 8 y 9 de la sangre del pacto. Gloria a Dios. De la sangre del pacto 3. Gloria a Dios. Vamos a continuar y ahí cuando tenga corregido ese video se lo voy a publicar otra vez. Le doy gracias a Dios por estar aquí una vez más, tener una nueva oportunidad de estar delante de ustedes y de servir de instrumento del Señor Jesús para la edificación espiritual de las almas. Eh, Vamos por la sangre del pacto, eh, punto 13, 14 y 15. Gloria a Dios. La sangre del pacto 5. Vamos a avanzar. La relación correcta con Dios por medio de la sangre. Romanos 3:25. Gloria a Dios. Romanos 3:25. Gloria a Dios. La palabra es santa. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque por su misericordia yo estoy vivo y usted también, porque Dios ha sido paciente conmigo y con usted al permitir que tengamos la oportunidad de reconocer y el primer paso para efectuar un cambio es el reconocimiento. Se llama arrepentimiento, conversión y santidad es el proceso del cristiano como tal. Uno se arrepiente, o sea, uno reconoce que uno ha hecho las cosas mal delante de los ojos de Dios. Conversión, uno empieza a caminar conforme a la palabra de Dios, o sea, uno cambia su conducta, uno se convierte, deja la vida secular para adquirir una nueva costumbre, una costumbre espiritual. Y la santidad es la perfección de la conversión. O sea, Dios cuando nos convertimos, Dios nos procesa y nos perfecciona. Yo como tal todavía estoy en un proceso de perfección y todos nosotros estamos en un proceso de perfección. Hasta las personas que tengan más estatura espiritual, mientras estén en una vida física, todavía están en un proceso de perfección. Gloria a Dios. Jesús se presentó como el sacrificio. Romanos 3:25. Ya lo leí, pero vamos a recapitularlo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Dios. Jesús se presentó como el sacrificio para expiación o reconciliación con la humanidad, la cual estaba separada de Dios. La comunión con un Dios santo era posible únicamente por medio de la expiación de los pecados.
los cuales separaban de Dios y de las promesas del pacto a la humanidad. Gloria a Dios. Es la sangre derramada de Cristo lo que finalmente satisfizo los requisitos de la justicia de Dios. El juicio de Dios cayó en forma completa sobre Cristo. Por eso vimos en la película de la Pasión de Cristo, vimos a Jesucristo como tal que lo molieron a golpe, hasta con látigos, con garfio, le pegaron al Señor Jesús. El juicio de Dios cayó en forma completa sobre Cristo. El sacrificio inmaculado que borra los pecados pasados y presentes. Es por medio de la fe en la sangre de Cristo que la humanidad es justificada a los ojos de Dios. La sangre de Cristo, entonces, viene a ser el vínculo que une al pueblo de Dios y que le da derecho a las provisiones del pacto de Dios. Cuando una persona como tal no ha sido bautizada en el nombre de Jesús, no es posible que tenga derecho a las promesas de las que están escritas en su palabra, porque necesita ser nacido nuevamente por la sangre del Señor Jesús o de Cristo, para poder recibir las promesas que están en su palabra, las promesas de su pacto de sangre. La sangre de Cristo es para siempre el único medio de una relación correcta con el Dios Santo. Gloria a Dios. 14. El sacrificio abarca a los gentiles. Efesios 2:13. Gloria a Dios. Efesios 2:13. Ajá. La palabra es santa. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por su sangre es que tenemos acceso al trono de gracia. Por la sangre del Señor Jesús. Antes del nuevo pacto, los gentiles estaban excluidos de la nación de Israel y se les consideraba ajenos a las promesas del pacto de Dios. No había esperanza para ellos en esta vida, ni tampoco podían reconocer la presencia de Dios en el mundo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, se perciben en el espíritu, pero un espíritu renovado por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. La sangre del sacrificio del pacto en Cristo unió a los gentiles creyentes, quienes estaban alejados, junto con los judíos, en el nuevo pacto. Los gentiles fueron incorporados para que gozaran de la promesa por medio del nuevo pacto, e incluidos como herederos, junto a los patriarcas de todas las promesas de Dios. Gloria a Dios. O sea, el pueblo, los gentiles, los que no eran evangélicos, simplemente con el hecho, este negocio es por fe, simplemente con el hecho de creer en la sangre de Cristo y de recibir a Dios, de pedirle a Dios que entre en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, que haga su morada en nuestro espíritu. Entonces va a venir el Espíritu Santo y nos va a capacitar para poder percibir las cosas espirituales, las que no se ven con la vista, sino las que se ven en el espíritu. Gloria a Dios. Rescatados por la sangre. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Gloria a Dios.
Ajá. La palabra es santa. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. O sea, fuimos comprados a precios de sangre. ¿Quién tenía la capacidad de pagar ese precio? Solamente Dios, solamente el Señor Jesús. Dios se despojó de su gloria y murió por nuestros pecados, para rescatarnos, para traernos, para sacarnos de oscuridad a luz. Todo eso porque somos la obra maestra de la creación y nos ama. Cristo nos ama como tal. Dios nos ama como tal. Gloria a Dios. Redimidos significa rescatados. El Redentor paga un precio digno para reclamar algo que previamente le había pertenecido. La humanidad, cuando fue creada, pertenecía a Dios, pero por el pecado se perdió. La sangre de Cristo es el precio por nuestro rescate o redención. Dios nos ofrece la sangre de Cristo como el sacrificio de sustitución y lo acepta cuando nosotros se lo ofrecemos a Él. Claro. Nuestra transacción con Dios no es, por lo consiguiente, una cuestión de oro y plata. Gloria a Dios. Pues fuimos comprados a precio de sangre. O sea, ni el oro ni la plata podía pagar todo lo que el Señor Jesús pagó. El Señor Jesús pagó con su vida. Gloria a Dios. Cristo dio su sangre para rescatarnos del pecado de la muerte y de la muerte. Para rescatarnos del pecado y de la muerte. Su sangre es un precio digno y provee un lazo de unión indestructible entre Dios y el hombre. Un lazo de Dios indestructible entre Dios y el hombre. Cuando somos nacidos en lo espiritual por el poder del Señor Jesús. El Señor les continúe bendiciendo.